Hola, soy Rafa Casillas. Bienvenidos a los Casillas Podcast Deportivo. Bienvenidos a una nueva entrevista con una de mis primeras ídolas en el deporte, porque curiosamente cuando yo comencé ahí en el lejano 2003 en el pentatlón moderno, ella estaba llegando a sus primeros Juegos Olímpicos en el 2004. Entonces, ella fue campeona panamericana y de Juegos Panamericanos en judo. Fue multicampeona en Copas del Mundo, 4 veces olímpicas, participó en Atenas, Beijing, Londres y Río, llegando a ser noveno lugar olímpico. Hoy nos acompaña una referente del judo internacional, Vanessa Zambotti. Bienvenido, campeona. De verdad que me da mucho gusto y un honor poder tener esta entrevista contigo. Hola Rafael, hola a todos, buenas noches, buenos días, bueno, cuando nos estén viendo. Sí, Y pues muchas gracias por invitarme, para platicar un poquito de lo que ha sido pues mi carrera en el deporte y de lo que viene también ahora en el deporte en este año olímpico, en el que pues esperamos que tengamos muchas medallas para México en París. así es, así es. Esta oportunidad se dio porque ahí me hiciste una corrección en un video. Curiosamente tenemos ese un mal hábito de llamarle Olimpiadas a los Juegos Olímpicos. ¿Nos puedes explicar rápidamente eso para la gente que todavía lo sigue llamando así? Porque me pareció Y muy fíjate, interesante. sí, a mí también me pasaba hasta Ujú, que un día una amiga, ujú. periodista, Katy, me hizo la corrección. Me dice, querida, la Olimpiada es el periodo en el que, de los 4 años, entre el evento y otro evento. En los Juegos Olímpicos es el evento en sí. Tú estás preparándote en la Olimpiada Sí, y vas para ir a los Juegos Olímpicos. Entonces es una diferenciación que se hace. O sea, la Olimpiada, el tiempo que transcurre entre unos juegos y otros juegos. El Juegos Olímpicos es el evento en sí. Y creo que sí es muy común que todos cometamos ese error, porque yo también lo cometía, sí. pero creo que es parte de entenderlo, ¿no? Y de aprender un poco de, del deporte y tener esa cultura deportiva que creo que a muchos también, digo, me considero que nos falta. Sí, sí, no, y está bien aprender, y más en este año donde todos nos vamos a empezar a subir al bote de los Juegos Olímpicos, que pasa como cada 4 años, entonces es bueno aprender cosas nuevas. Pero ahora sí vamos a comenzar con tu historia. ¿Dónde nació ese amor por el deporte? ¿Cuáles fueron tus inicios? Y sobre todo, a ver si nos puedes contar, que esa historia me gusta mucho, ¿cómo llegaste al judo? Que yo empecé en el deporte en el año 92, 93, después de Ujú, los Juegos Olímpicos de Barcelona. Me acuerdo que, pues, yo me aventé todos los Juegos Olímpicos y recuerdo mucho a Carl Lewis, a Florence Griffith Joyner en el atletismo. sí, Y ahí empezó mi amor por el deporte y el sueño de ir a unos Juegos Olímpicos. Eh, a ese año o al año siguiente yo entré al equipo de atletismo y mi sueño siempre fue representar a México, representar a mi ciudad, para Chihuahua. Yo soy de Chihuahua. sí. Y por el atletismo empecé a competir, empecé a representar y yo tenía el sueño de ir a unos Juegos Olímpicos. Yo siempre lo digo, lo cuento, mi máximo referente en el deporte en ese momento como mujer fue María José Alcalá, que ahora es la presidenta del Comité Olímpico Mexicano. Sí, sí, sí. Y que después te voy a contar una anécdota con ella que la verdad fue increíble para mí. Y yo la veía como pues mi referente, ¿no? Y yo le decía a mi mamá, yo quiero ir a unos Juegos Olímpicos, yo quiero ser como María José, que yo veía a María José en esa plataforma de los Juegos Olímpicos del 92, eh, nos, recuerdo muy bien que era al aire libre esa competencia y se veía toda la ciudad de Barcelona y se veía María José. Entonces yo tenía ese referente de una persona que competía en Juegos Olímpicos y yo quería competir en Juegos Olímpicos. Entonces empecé en el atletismo, empecé a ganar medallas, pero pues el atletismo es un deporte de marcas, ¿no? Y pues yo nunca di una marca como para ir a competir fuera de México, aunque siempre, no siempre, sino que sí logré estar dentro de las 3 primeras en los lanzamientos, que era la especialidad. Y te puedo decir Ujú, que la base que me dio el atletismo me ayudó mucho para el judo, ¿no? ¿Por qué? Por la explosividad, la velocidad, la fuerza. Me ayudó demasiado y ya después adquirí la técnica. Bueno, yo estaba un poco decepcionada porque veía muy lejos mi sueño de ir a los Juegos Olímpicos. Y pues ahí fue cuando le dije a mis papás. Mis papás siempre me apoyaron en todo, en todo. Les dije a mis papás que quería hacer otra cosa, ¿no? Y a mí siempre me ha gustado mucho la informática, la computación.
Y en ese momento pues empezaba todo esas cosas, ¿no? Y yo les dije, pues me voy a meter a estudiar computación ahí en la única escuela que había en Parral. Ya ese día fui, la escuela estaba cerrada y como a tres casas está el dojo, la escuela de judo. Y dije, le dije a mi hermana Emma, le dije, ay, vamos a ver qué es esto. Yo ya sabía que era el judo porque ya lo había visto en los Juegos Olímpicos, ya había visto que había representantes de México, lo vi para los Juegos de Atlanta 96, eso fue en el 98, hace mucho tiempo, y le dije a mi hermana, ay, vamos a ver, entonces entré al dojo, vi al profe Andrés, que fue mi primer sensei, vi las medallas, o sea, vi que había fotos de judocas compitiendo en Europa, en, en, en Argentina, en Estados Unidos. Dije, bueno, pues qué padre, ¿no? Ya le pregunto al profe, oye, profe, ¿cuánto cuesta inscribirse? Ay, cuesta tanto. Pues ese tanto era lo que traía para inscribirme en la escuela de computación. Y porque una puerta estaba cerrada y otra puerta estaba abierta, es Sí, que te estoy contando esto, porque a lo mejor podría ser de que fuera licenciada en informática o ingeniera en sistemas, sí. pero a partir de ese momento fui judoka. Entonces esa noche llegué yo a la casa, bueno, más bien yo, mi mamá a la casa, ¿te inscribiste en la escuela de computación? No, me escribí al judo. Ay, pero ¿cómo? ¿Cómo te vas a escribir? Es un deporte de hombres, es un deporte es un deporte que te vas a lastimar, es un deporte muy fuerte, muy duro. Y pues al rato mi mamá se le quitó eso cuando gané las primeras medallas, ya después. Y aparte, yo creo que ella también se quitó esos estigmas del deporte porque me veía feliz de lo que estaba haciendo. Claro, Y pues claro. me veía muy feliz por lo que estaba haciendo y así fue como empecé el judo de una forma muy casual y fue algo que pues me marcó mi vida y donde empezó un sueño de ir a unos Juegos Olímpicos, ¿no? Y que lo logré en 4 ocasiones. Entonces igual, empecé a ganar campeonatos nacionales, empecé a ganar campeonatos de Olimpiada Juvenil, pero pues no me llamaba para la selección. Eh, porque no creían en los pesos pesados. Siempre Ujú. los competidores de México eran pesos ligeros o pesos medios, nunca pesos pesados. Y hasta que mi segundo entrenador les pidió un favor a los de la federación que me llevaran a competir y pues me llevaron a competir y en mi primera competencia de cinturón verde Ujú. gané medalla de bronce en un evento que se llama Pacific Rim, que eran todos los países del Pacífico, estaba Japón, estaban los países fuertes y pues ahí gané medalla de bronce y a partir de ese momento pues mi carrera como judoka empezó a despegar y ahora sí todo el mundo me quería apoyar, todo el mundo me quería comprar boleto para viajar, pero Ujú. antes de eso yo no iba a venir a la Ciudad de México. Ya tengo 22 años viviendo en la Ciudad de México Wow. y yo no iba a venir porque pues no tenía dinero para venir y digo, yo llegué al entrenamiento y me dijo mi entrenador, oye Vanessa, ya te vas a venir a la Ciudad de México, ya ¿por qué estás aquí? Le dije, es que no voy a ir porque pues no, el gobierno no me apoyó, mis papás no tenían dinero, la Ujú. federación tampoco, la universidad tampoco. Entonces en ese momento mi entrenador me agarró la mano y me fui y me compró mi boleto. Entonces, sí, también si él en ese momento no me hubiera apoyado con ese boleto, creo que tampoco te estaría contando esto, porque fue ese momento creo crucial en el que él creyó en mí y me apoyó para poder lograr ese sueño. Y ya yo vivía con mis tíos en Ciudad Juárez en ese momento. Ujú. Y les dije a mis tíos, pues ya me voy mañana. Ay, le digo, ¿me pueden dar dinero? Porque no tenía dinero en ese momento yo. Y me dieron 100 pesos, 250 pesos y llegué a la Ciudad de México con eso. Ahora sí que siempre lo cuento en forma de broma, pero casi es verdad que llegué con mi cajita de huevo, con Ajá. mecatito y una gallinita y con Sí. 100 pesos. Y así llegué a la Ciudad de México y así empezó mi historia en el judo a nivel mundial. Y ahorita vamos a platicar más acerca de eso porque precisamente la diferencia en cuanto consigues tu primera medalla internacional y llegas a tus primeros Juegos Olímpicos son como 3 años nada más. Pero antes de llegar a eso, independientemente de las competencias, el judo como disciplina, ¿qué significó para tu vida? Porque como tal es un arte marcial, si no me equivoco, entonces como el taekwondo, como el karate, como todas las disciplinas de combate,
te enseñan algo más afuera del deporte, ¿no? De lo competitivo. Sí, creo que no solamente el judo, sino el deporte en general te enseña mucho a tener confianza en ti, a tener eh, pues sentirte bien, porque yo desde chiquita he sido gordita y siempre recibí bullying, siempre, 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 siempre. Ujú. Pero creo que a mí el judo me ayudó a tener esa confianza de que, sí, sí soy gordita y soy eso, pero soy campeona, ¿me Sí, entiendes? Y creo que el deporte es un motor, es un elemento de cambio para las vidas de las personas. Y yo te puedo decir que a mí el deporte me cambió la vida porque siempre te digo, siempre fui buleada y ujú, siempre estuve eh, 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 bajo ese precepto de que, ay, vamos a bulear a la gordita, pero a mí lo que me hacía feliz era el deporte, hacer judo y todo eso. Y a mí el judo, te digo, me cambió también mucho la vida porque los valores del judo es el respeto, es la tolerancia y creo que todo eso para soportar el bullying que te sí, hacen por tu físico o por X característica te ayuda mucho. sí, y muy importante. Y realmente da mucha confianza cuando haces el deporte, cuando tienes otras personas con las que entiendes esos valores y no se diga a nivel internacional donde ves que todos, precisamente que estás en un deporte de combate donde necesitan estar sobre un mismo peso, o sea, la distinción ahí es todos se tienen que preparar sobre eso y me parece que es muy positivo y ayuda bastante. Ahorita hablabas de que tenías una anécdota con María José Alcalá. Ah, ¿Quiénes son sí, tus ídolos o quiénes fueron tus ídolos antes de ya llegar a selección nacional? Y pues yo recuerdo en muchas entrevistas que has dado que María José Alcalá es como tu principal punto de referencia nacional, ¿no? sí, Mari, y yo creo que en ese momento los Juegos Olímpicos de 1992 fue lo que más se me quedó a mí, pues tenía 10 años. Ujú, Era una niña de 10 años de un pueblito chiquito, al sur de Chihuahua, y ver una competencia a una competidora mexicana sobre una plataforma de 10 metros ujú. con el fondo de la ciudad de Barcelona, pues para mí fue un impacto, ¿no? Sí, Y, y yo la recuerdo mucho a Marijose, o sea, no recuerdo, o sea, yo no recordaba si había ganado o no había ganado medallas, yo solo recordaba a ella en la plataforma tirando sus clavados. ujú, Y digo, en el 2004, en mis primeros Juegos Olímpicos, yo me acuerdo que siempre he dicho que María José fue mi referente del deporte y mi ejemplo a seguir. Y en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, yo en la villa me llegó un ramo de flores con una carta de María José. Y en ese momento, yo creo que esa carta ujú, está en la casa de mis papás. ajá, En ese momento, pues para mí fue que el máximo exponente para ti en el deporte te mande una carta, te mande wow, flores y te desee suerte y te desee éxito en tus primeros Juegos Olímpicos, fue algo que, boom, ¿no? Me explotó la cabeza sí, y me hizo sentir muchas cosas, ¿no? Y digo, o sea, en los diversos Juegos Olímpicos, antes del 2004, pues 96, 2000, pues yo veía figuras grandes, ¿no? Del deporte como Alejandro Cárdenas, como Ana Guevara, como sí, Soraya, sí, como Fernando Platas, como Horacio de la Vega, como Ibar Cisniega, o sea, todos como Ricardo del Real, de ujú, Taekwondo, Víctor Estrada, o sea, todos esos referentes para mí, llegar al Comité Olímpico y ver entrenar a Ana Guevara, ver entrenar ujú, a Fernando Platas, ver a la primera mujer medallista de oro, como amante del deporte, como deportista que aspira a unos Juegos Olímpicos, es algo como algo que te motiva mucho. Y creo que sí, yo creo que a ti también te pasó que ves a ese tipo de competidores, a ese tipo de atletas en el Comité Olímpico, en la CONADE, en el CENAR, y es un motivante muy, muy grande para ti, ¿no? sí, sí, Y sí, sobre todo que los tienes de cerca y ves el esfuerzo, ves la dedicación con lo que lo hacen. Entonces, para mí, llegar al Comité Olímpico
fue lo máximo, ¿no? Y ver a esas figuras, ver a todos ellos, y fue increíble. Sí, claro, es que el Comité Olímpico tiene esa magia, ¿no? Que reúne a los máximos exponentes de Juegos Olímpicos y también, como comentas, a mí me pasó con Ana Gabriela Guevara, con Fernando Platas. Nunca tuve la oportunidad de verte y de verdad que te busqué mucho porque recuerdo muy bien esa entrevista de Atenas con José Ramón Fernández y que te cantó Sí, ¿quién fue? ¿Carlos Carlos Rivera? Rivera. Ujú. ¿Cómo te sentiste en esa Sí, ocasión? la verdad me sentía muy nerviosa, pero Sí, nerviosa, nerviosa, nerviosa. Pero fue muy padre, fue una experiencia muy bonita. Siempre estar en unos Juegos Olímpicos y todo lo que implica lo mediático, sí, creo que ahora es súper diferente porque antes sabías que las televisoras tenían todos los medios, todo el control, y sí. ahora realmente todas las plataformas en Internet están haciendo mucho contenido, ¿no? Y a veces Ujú, ese contenido llega a más personas que la misma televisión. Y ya no hay esa cobertura de televisión que había antes, ¿no? Porque las mismas plataformas, con cualquier persona con un celular, cualquier persona con una cámara puede ir, editar y subirlo en menos de 10 minutos, ¿no? No es toda sí. la producción que se tenía antes. Entonces, esa magia de ir al estudio, de ver cómo se producía, ver a las grandes figuras del periodismo, digo, nunca me tocó ir a Televisa, creo que siempre fue TV Azteca con los que estuve, Ujú. y pero sí verlos fue muy padre, ¿no? Y en los Juegos Olímpicos de Atenas, para mí fueron pues mis primeros Juegos Olímpicos y fueron increíbles, ¿no? Porque como tú dices, fueron 3 años en los que estuve en la selección y logré clasificarme, ¿no? Y había atletas que tenían ya 2 ciclos y no podían clasificarse. Entonces, para mí sí creo que fueron unos juegos muy bonitos, ¿no? Creo Ujú. que los mejores juegos que tuve fueron los Juegos de Beijing en 2008 y los peores fueron en Londres 2012, que ahí fue horrible. Que O sea, el, de hecho, por ujú. algo debo de tener este parche, que es mi Ajá, parche de los Juegos Olímpicos ahorita. Ese parche lo tengo aquí para recordarme cosas, ¿no? De ese claro. momento que debo Sí, de recordar. sí, sí, sí. Justo era una de esas preguntas que tenía ahorita aquí guardadas. ¿Cuál fue tus mejores Juegos Olímpicos y tus peores? Pero no en cuanto a resultados, sino en cuanto a vivencia, en cuanto a todo el ciclo que viviste para llegar y que dices, lo sufrí o tal vez Mm. lo hice muy bien, pero llegué y el tema estuvo en que el resultado no se dio. ¿Y cuál fue el que te sentiste mejor? Que dijiste, bueno, independientemente del resultado, porque uno siempre dice, pues es que no hubo medalla, no, pero las sensaciones pudieron ser muy positivas. El simple hecho de haber ido a 4 Juegos Olímpicos, tengo que decirlo, Vane, ya es uno de los logros más grandes que hay, o sea, y tú lo has dicho, ¿no? O sea, a mí nadie me va a quitar eso de decir que fui a 4 Juegos Olímpicos, pero bueno, ¿cuál fue tu favorito y cuál fue el que dices, híjole, aquí hubo mucha área de oportunidad? Mis Juegos Olímpicos favoritos fueron Beijing, Ujú, porque me sentía muy bien, venía de ganar los Juegos Panamericanos un año anterior sí, en Río. Eh, Me tocó el primer combate con la subcampeona mundial, con la inglesa, Karina Bryan, le ujú, gané. Después me tocó con la campeona olímpica del 2004, perdí, y luego me tocó con el bronce mundial, Anne-Sophie Mondier ujú, de Francia. Entonces creo que fue una competencia buena, logré colocar entre las 9. Y sí, al año sí, los juegos siguientes fueron mis peores juegos, en el 2012 en Beijing, donde me tocó en el primer combate con la campeona del 2008, con la China, Wenton, ujú, y ahí fue horrible, pero fue horrible porque creo que nunca me ha preparado tanto para unos Juegos Olímpicos y en tan poco tiempo. En ese cuatrenio, tuve un cambio de 3 entrenadores. wow, 3 meses, 4 meses antes de Juegos Olímpicos cambié de entrenador. Me sentía muy bien, ¿no? Me sentía muy fuerte. Allá hacía cosas que nunca había hecho, cosas, o sea, técnicas nuevas, me sentía muy bien ujú, y fue, eh, fueron cosas que lo que no debía de hacer lo hice.
Ajá. No debe haber hecho esas técnicas, y lo hice. Lo primero que me dijo mi entrenadora y lo hice, que no hiciera. Ujú. Y lo que vino después, pues fue el escarnio público, ¿no? Que ¿para qué va si nada más va a pasearse? Ya sabes, Sí. ¿no? Lo mismo de siempre, lo que opina la gente desde su sillón, lo que opina la Ujú. gente desde su cama, y ¿para qué van a pasearse? Ay, gorda, inútil, o sea, ¿me entiendes? Sí, sí, Y sí. yo me ponía a pensar en ese momento de que pues ahí empezaban un poco las redes con los trolls y yo Sí. dije, pues es que ¿qué estoy haciendo mal? No maté a nadie, No. no, no hice algo que no he hecho, estoy representando a mi país. Con lo mucho, los pocos medios que tengamos, estamos representando a nuestro país. Y se me hace muy feo, la verdad, que alguien que no me conoce me hable de esta forma y estuve como 3 meses o 4 meses sin usar redes sociales Ujú. hasta que dije, ¿por qué me va a afectar algo de alguien que no conozco, no? Sí. Eh, Sí. Y muchas Digo, veces. porque yo de seguro, sí, perdón, de seguro si me lo encuentro en la calle no me lo va a decir de frente esa Claro que persona, no. porque te lo juro que nadie me ha dicho de frente por qué no saqué una medalla olímpica o que me fui a pasear. Sí, no, en estas entrevistas que he tenido y con los que he tenido oportunidad, en este año en específico, que he tenido oportunidad de platicar sobre Juegos Olímpicos, siempre llegamos a esa conclusión. El simple hecho de llegar ya es un triunfo. No tienen una idea de la poquísima cantidad de gente que va, el porcentaje es súper chiquito. Entonces, el hecho de que tú hayas ido a cuatro todavía lo hace más increíble. Pero sí, las redes sociales es un arma de doble filo, como puede ayudar a exponer eh, triunfos, logros, también pues da la oportunidad a esos antes llamados trolls, hoy creo que se les dicen como haters, no sé si como dice la Sí, chaviza, pero pues sí, todos están detrás de una foto de perfil con un nombre inventado, no es que te vayan a dar la cara y la verdad es que, pero de todos modos es complicado, ¿cómo trabajaste? Porque yo recuerdo de los Juegos de Londres a Río, tú ya te ibas a retirar en los Juegos Centroamericanos, pero logras tu pase a Juegos Panamericanos y solito, bueno, no solito, sino poco a poco se empieza a dar el camino a Río. ¿Cómo sí. trabajaste esos Juegos que fueron, o esas Olimpiadas, que fueron diferentes a las otras precisamente por las redes sociales? A diferencia de los otros Juegos Olímpicos que fueron Atenas, Beijing y Londres, Río pues fue diferente, ¿no? Fue diferente porque iba pensando año con año, porque ya tenía 30 años, Ujú. mi cuerpo ya estaba muy lastimado, de hecho está lastimado mi cuerpo. Tengo 9 cirugías Ah, y creo que fui pensando paso a paso, ¿no? Primero los Juegos ujú. Centroamericanos en Veracruz, después los Juegos Panamericanos y después los Juegos Olímpicos. Y ahí en estos juegos, en este ciclo, en esta preparación fue muy, muy raro, ¿no? Porque llegué al Mundial en Astana Ujú. 2015 y me coloqué en séptimo lugar y entonces ese séptimo lugar me ayudó a colocarme entre las 16 mejores del mundo para poder clasificarme a los Juegos Olímpicos. Sí. Entonces, yo no pensé como de Atenas a Beijing, en que ya pensaba en Beijing, ¿no? Y Ujú. que los Juegos Panamericanos y los Juegos Centroamericanos iban a ser como un puente, ¿no? Entonces, para ese ciclo, para esa Olimpiada, fue punto por punto, ¿no? Y si me iba bien en una y si me iba clasificando, seguía y continuaba, pero no pensaba tanto en unos Juegos Olímpicos, sino paso a paso, ¿no? Pero digo, yo tuve la fortuna, no fortuna, sino el trabajo y la dedicación de clasificarme directamente siempre a los Juegos Olímpicos. Nunca me clasifiqué por una cuota continental que se otorga a Ujú. cada país. Siempre me califiqué dentro de las 16 mejores del mundo, dentro de las 10 mejores del mundo. Y creo que eso es algo, es un orgullo para mí, ¿no? De que casi por 16 años estuve en el top 20 del judo mundial, ¿no? Que son casi 250 competidoras del tour Ujú. y entrar dentro de las 20 mejores creo que también es algo que de admirarse, ¿no? Claro. Porque a veces, digo, no, en el deporte no lo valoramos tanto, pero en otras cosas sí, ¿no? Por ejemplo, tal restaurante mexicano está dentro del top 50 mundial, ¿no?
Sí. ¿Por qué los deportistas no los valoras de la misma forma? Porque siempre pensamos en una medalla y yo sé que todo el mundo quiere una medalla y créeme que como Ujú. deportista también quieres esa medalla, pero también hay que valorar de, el esfuerzo de estar dentro de los 20, 30 mejores del mundo. Sí, 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 y no nos vayamos tan lejos. Un país que somos futboleros 100%, lo que hace la selección nacional cada 4 años se le sigue apoyando igual o con más fuerza, ¿no? Sí nos falta mucha cultura en algo que no sea solo fútbol, pero de, de tus ciclos olímpicos, tuviste 16 años metida para Juegos Olímpicos, te tocaron 3 sexenios diferentes, 3 presidentes diferentes. ¿Cuál de esos tres crees que, sí, ¿no? Fue Fox, después Sí, Calderón y Peña Nieto. ¿Cuál crees que apoyó más al deporte y cuál crees que como que hizo que fuera más complicado alcanzar los objetivos de los creo atletas? que más complicado fue con Peña Nieto, Ujú, súper complicado por muchas situaciones que había con el director del deporte en ese momento. ujú, Y creo que, en donde hubo más apoyo fue con Felipe Calderón, y creo que es donde se obtuvieron más medallas olímpicas para México, que fue en Londres 2012. ujú, Este, creo que ahí la gestión que hizo Bernardo de la Garza, junto sí, con el equipo de Alejandro Cárdenas, todos ellos, fue muy buena, ¿no? Y creo, y sobre todo con la cercanía, ¿no? La cercanía que tenía Bernardo con los atletas, que tenía Alejandro con los atletas, te sentías cobijado, te sentías, pues que les importaba, ¿no? ujú, Ah, digo, me tocó también con el profe Nelson, que realmente fue muy poquito en lo que yo estuve en, bueno, no, sí fue bastante, fueron 6 años, no, sí, 4 años, ujú, de sí, todos modos sí, del 2000 al 2006 sí, fueron 4 años, este, y también creo que fue buena, pero creo que la interacción que más hubo fue con Bernardo de la Garza, que pues ahora va a ser el jefe de delegación para los Juegos de París, sí, que a pesar de que no estaba tan involucrado en ese momento en el deporte, decidió involucrarse y, y se involucró bien, ¿no? En- digo, entonces eso a diferencia de Peña Nieto, y te lo puedo decir así, o sea, cuando íbamos a Los Pinos, me tocó nada más una vez un abanderamiento, la cercanía que tenías con él era nula, ¿no? Y la cercanía que tenías con Felipe Calderón ujú, era cercana, ¿no? O sea, con decirte que hasta el perrito, su perro andaba ahí con nosotros. Rocky se llamaba el perro. ok, mira, Y igual, sí, y a ujú, mí pues ya después ya no me tocó eh, el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. La verdad, ahí yo no puedo hablar y no puedo sí, decir qué tal ha sido. Lo hemos visto que hay algunos problemas, ujú, de que siempre lo he dicho, de que hay muchas faltas de respeto hacia los deportistas, sí, donde no te puedes estar peleando con un deportista porque se ve muy mal, ujú. siendo tú una figura de autoridad, y creo que se han manejado muy mal las cosas, ¿no? Pero pues es parte de la cultura, de la idiosincrasia y de la Sí. forma de ser de cada persona, ¿no? Sí, algo complicado ahí, pero digo, tienes toda la razón en hablar de los tres que te tocaron a ti y pues sí, ya estamos desde una trinchera Sí, afuera, ¿no? Es ya un no me poquito tocó. complicado. No, pero creo que eres una voz autorizada porque tienes un punto de comparación, estuviste desde las entrañas, desde tras bambalinas de lo que sucedía en cada Juegos Olímpicos durante 4, entonces sí tienes una idea y un punto de comparación muy bueno de decir, aquí se hicieron mejor las cosas que en todos estos. Y si lo comparamos con lo que va a pasar ahorita en París, yo estaba viendo unos números que después de Londres 2012 sí los resultados de México han ido para abajo. Y algunas opiniones de algunos atletas es que nos hemos estancado, nos hemos ido para atrás, pero pues bueno, a veces son cosas más extra cancha, extra pista que realmente lo que pasa con nuestros atletas, porque calidad hay. Pero vamos a regresar con Claro. cosas más bonitas. Ya platicamos de tus Juegos Olímpicos favoritos, cómo lo viviste desde el apoyo político, pero algo que me interesa mucho porque estoy muy emocionado que Charlie va a ser la marca que va a uniformar esta delegación. ¿Cuáles fueron tus uniformes favoritos y cuáles fueron los que te gustaron menos? Personalmente, a mí me encantaron los de Beijing. Esos fueron mis favoritos. Y lo traigo, yo sé que es la de Atenas.
ese rosa mexicano también estuvo precioso. Sí, igual bueno, los que me tocaron a mí, ¿Sí? coincido con los de Beijing, fueron los mejores y los que no fueron los de Atenas, creo. No, los ¿Sí? de... Sí, no, creo que también los de Londres estaban bonitos. Sí, sí, sí. Londres y Beijing, que eran atlética, estaban Ujú. bonitos. Los Coma, pues la verdad no. Esos. Y los Coma creo que serían en el 2016 Sí, y sí, pues sí. también los de Atenas tampoco me gustaron mucho, Ajá. pero sí, la playera rusa era muy bonita. Sí, ahí empezó como Sí, mejor, ¿no? Digo, el gris tampoco era como mi favorito, pero sinceramente fueron los primeros uniformes que a mí me tocaron ya como identificar en mí y que puedo recordar en mi memoria. Sí, totalmente, los de Homa se me hicieron muy, muy simples. Qué bueno que no tocaron los de Leaning, ¿verdad? Porque esos de Tokio sí estuvieron como ah, muy, muy desabridos. ¿En algún sí, momento de todos esos años pensaste en tirar la toalla? Sé que ese ciclo entre Londres y Río fue el más complicado, pero antes, momentos donde tú dijeras, sí, bye. sí, fíjate que me estaba acordando, Ujú, bueno, no, eso fue en el 2013 me enfermé de dengue en Cuba, me estaba acordando ujú, ahora que estaba en Cuba, que fui al evento que organizamos y me enfermé de dengue y dije, pues no estaba en el 2013 tenía 31 años. Y entonces dije, ujú, ya estoy vieja para el deporte, me siento muy mal. Y pues yo no sabía que tenía dengue y entrené 10 días con dengue. Entonces ahí en ese momento dije, llegando a México me voy a retirar, me siento muy mal. No, llegando a México fui con el doctor, me dijo, es que tienes dengue y entrenaste con dengue, por eso te sentías tan mal, ¿no? Y pues ajá, digo que eh, creo que en los momentos más difíciles de mi carrera, sí, perder es duro, perder es ujú, difícil, pero creo que lesionarte es lo peor, ¿no? ¿Y sí, por qué? Porque igual puedes tener o no tener viajes para competir, viajes para entrenar, pero estás haciendo judo, ¿no? Estás entrenando, pero cuando te lesionas no puedes hacer nada. Entonces, para mí las lesiones fueron un punto muy, muy fuerte en mi carrera deportiva. ujú, Y ahí en un momento sí decidí, yo creo que fue en el 2003, que tenía poquito tiempo en la selección, en los Juegos Panamericanos de Santo Domingo, ujú, donde estaba peleando por ir a pelear por la medalla de bronce en el repechaje, iba ganando 11-0 contra la competidora de Estados Unidos, faltaban 2 minutos, caemos y se me bota el hombro. Yo ya ajá, había tenido problemas con el hombro, ujú, que se me dislocaba, y se me había dislocado antes de eso como unas 30 veces, pero me lo acomodaba y ya. Seguí entrenando y pues ya no me lo pude acomodar y perdí la medalla de bronce en mis primeros Juegos Panamericanos y en ese momento dije que ya no quiero hacer judo, ujú, no voy a quedar bien y pues afortunadamente me operaron muy buenos médicos ujú. y seguí compitiendo y competí en Juegos Olímpicos en el 2004 y ya esa fue la única vez que mis papás me dijeron que me saliera del judo porque me dieron sufrir mucho. Pero pues ya después de eso tuve otras 6 cirugías, 7 cirugías, tengo 9 cirugías. 9 en total. Tengo 8, sí, 8 cirugías del deporte y una cirugía que me hice por salud hace Mm, como 2 años. Me hice un bypass gástrico porque después del deporte, sí tuve una vida muy de que ujú. me dediqué a comer, comer, comer y fiesta. Ok. Porque yo digo que mi juventud, mi infancia fue una infancia normal, porque desde los 11 años mi rutina era ir a la escuela y entrenar en la tarde. Y así fue durante mucho tiempo de mi carrera, de mi vida. Y pues terminando de competir, pues me dediqué ya a comer y subí mucho de peso. Mucho, mucho, mucho. Y ahorita pues ya bajé casi 60, 70 kilos. Wow, qué bueno. Qué bueno. Sí, Ajá, por salud adelante, eso es muy, muy positivo. sí. Ahorita platicamos de esa parte de cuando te termina el deporte, porque antes hay otras preguntas que tengo, y es que ese tema es muy importante, pero creo que vámonos así por orden en ese aspecto, porque no todo fue Juegos Olímpicos. También tuviste un oro, una plata y un bronce en Juegos Panamericanos. Eh, Aquí tengo dos preguntas. Lo de los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011, ¿fue tu competencia nacional más importante? ¿Había mucha presión por ser locales?
Y la Sí. segunda, ¿qué es peor? ¿Perder una final o no conseguir una medalla? Porque te tocaron todos los escenarios en Juegos Panamericanos. Al menos sé que en Copas de Mundo y otros eventos internacionales también tuviste esa situación. ¿Cómo lo viviste? Si quieres, antes de que me contestes, para que él le pueda cortar, si quieres, acomódala bien. Sí, No te ahí voy, ahí preocupes. voy, ahí voy. Ujú. Tengo que apretarla. Ahí está ya. Sí, Ya, listo. ok. Ok. Sí, bueno, los Juegos Panamericanos en Guadalajara eran muy importantes para mí. Primero porque eran aquí en México, iba a estar mi familia, mis amigos, toda la gente que me apoyó, me apoya. Y también porque yo venía de los Juegos Panamericanos del 2007, Ujú. de ser campeona. Entonces iba a refrendar un título, pero en la semifinal me tocó contra Idalis Ortiz venía de Juegos Olímpicos, ganar medalla de bronce, debe ser medallista mundial. Entonces siempre Idalis Ortiz fue una competidora de Cuba, fue una Ujú. competidora muy difícil, ¿no? Y ahí perdí por 2 amonestaciones. Me sentí muy mal, salí llorando, fue horrible, ¿no? Y ya en el espacio de entre que acabó esa pelea y para el repechaje, porque perdí en semifinales, para ir por la medalla de bronce, dije, no, pues es que no puedo quedarme sin medalla, ¿no? Porque Sí, hay una diferencia muy grande entre tener una medalla de bronce y quedar en un quinto lugar, y yo no quiero quedar en un quinto lugar. Así que entré a pelear con la competidora de Venezuela, Giovanna Blanco. Creo que fueron como 10 segundos lo que duró el combate. Entonces, sí hay una diferencia muy grande entre no conseguir medalla y conseguir medalla, y tienes que borrar, ¿no? Borrar lo que pasó antes y seguir adelante, ¿no? Porque igual el judo es algo que te enseña, ¿no? Que si te caes te tienes que volver a levantar para volver a pelear, ¿no? Y nunca vas a estar en el claro. suelo porque siempre te tienes que levantar. Entonces sí, para mí fue muy importante ese evento. Yo no conseguí esa medalla de oro, refrendar ese título, pero conseguí la medalla de bronce, que bien podría haber sido un quinto lugar, ¿no? No conseguí Claro. una medalla. Y entonces, Y con, ¿dónde sufriste? Bueno, aquí pones toda la situación por el contexto de lo que fue pelear en México, pero entonces, ¿cuál crees que dolió más? ¿No conseguir una medalla, haber quedado en tercero? O perder una final, que fue lo que sucedió en Toronto 2015, me parece, ¿no? Fue plata. creo que, eh, creo que perder también una medalla de oro en una Sí, final es algo difícil, porque siempre lo dicen, es una medalla de plata, pero al final eres el último perdedor, ¿no? De tu categoría, porque el es primer perdedor. el primer perdedor, Sí, el perdón, primer el perdedor, primer sí. perdedor de tu categoría, y sí es un poco difícil, pero te digo, igual debes de ver todo ese camino que recorriste para llegar a esa medalla, ¿no? Y estar orgulloso. Y sí te duele, pero creo que debes de también sentirte orgulloso por esa medalla de plata. Sí, Pero sí es claro, difícil. sí. Independientemente de que ya platicamos de Juegos Olímpicos y Juegos Panamericanos, ¿cuál fue tu competencia internacional favorita? ¿Cuál realmente disfrutaste o qué país fue el que más te gustó? Creo que la competencia que más me ha gustado fue la primera competencia a la que fui, porque todo Ujú, era nuevo para mí, que fuera en Los Ángeles. ujú, Me acuerdo muy bien, fue en la Universidad de Loyola University, se llamaba. Y pues yo era porque yo iba en ese momento con Adriana Ángeles, que es la primera mujer que fue a unos Juegos Olímpicos de judo en ujú. Atena, en Sydney 2000. Y pues también para mí era un referente, ¿no? Por ser la primera mujer. Ir con ella, convivir, que me invitaron un helado. Me dice, ay, ustedes agarren helado, porque Cima paga, ¿no? Antes, recuerda que había el programa Cima, Sí, que era el programa que apoyaba a los atletas, y ella estaba dentro del programa CIMA. Y sí, el per diem, el SUPRE, era mucho más grande que el de nosotros, ¿no? Y decía, ay, agarren lo que quieran, que acabo CIMA paga. Y yo, ay, yo quiero un día estar encima, ¿no? ujú, Y estar en ese programa, porque pues sí te dan ese apoyo, ¿no? Y ese viaje, por ser el primero, por estar con Adriana Ángeles, que pues era también mi referente en el judo femenil, y sobre todo porque pues gané medalla, ¿no? Y te digo, sí, y yo venía de todo el drama de que
si conseguía o no conseguía el boleto de avión con mis 100 pesos. Y te Ujú. digo, y el momento de yo de ganar esa medalla de bronce en ese evento, el comisionado, se puede decir, de la federación me dio $100 porque lo celebré como si fuera una medalla olímpica. Me dice, ay, gorda, es que me dice gorda el Ajá. profesor Antonio Barquet, que lo estimo mucho. Me dice, es que me dio tanta alegría que ganaras que te di $100. Y dije, imagínate de traer 100 pesos a Ajá. traer $100 en la bolsa. Y te digo, lo primero, yo me acuerdo mucho de ese viaje porque hasta la primera vez que mi comida preferida es el sushi, ¿no? Ujú. Y la primera vez que comí sushi fue en ese viaje. Y te digo, me acuerdo tanto de esas cosas porque para mí era como empezar a cumplir un sueño de salir, de tener mi uniforme de México, de, de competir contra otros países. Y te digo, lo primero que me acuerdo es que de las cosas que me acuerdo es de que ahí fue la primera vez que comí sushi y Ujú. de que con esos $100 me compré unos tenis para entrenar porque no traía tenis para entrenar Ujú. y un Discman, bien barato, como de $40. Y pues entonces esa es la competencia que más disfruté, por ser mi primera competencia. Qué bonito. Más que unos Sí. Juegos Olímpicos, más que unos Juegos Panamericanos, creo que la primera vez cuando tú empiezas a ver que puedes lograr algo, cuando algo que sueñas, cuando estás empezando a hacer un deporte, de que tú ves a tus compañeros que se van a competir y tú quieres estar en ese lugar, creo que te acuerdas de todo, ¿no? Te acuerdas de todo. Y digo, yo de ese viaje me acuerdo de todo, de todo, de todo, de absolutamente todo, de las habitaciones, de dónde dormía, del lugar de competencia, de la comida, de ir, Sí. porque también era la primera vez que yo salía fuera de México. Entonces, No, pues con más sí, razón. Y ahora sí, para concluir, ya lo habías platicado, lo difícil que fue pues el retiro, ¿no? Es que fueron que bueno, mínimo 16 años metida para lo que son los ciclos olímpicos, pero fueron como 18, 19 años de tu vida que estuviste metido ahora sí que en deporte de alto rendimiento. sí, fueron casi, fíjate, yo llegué a la selección nacional que digo que es cuando empieza a contar mi carrera como deportista de alto rendimiento, Ujú. porque ya me dedicaba totalmente a entrenar. Antes entrenaba, iba a la escuela y todo eso. Pero después también entrenaba, iba a la escuela, pero era de levantarme y entrenar, entrenar, entrenar. Desde el 2001 hasta el 2016, casi 15 años Sí, de alto rendimiento. Y pues sí, retirarte es difícil, ¿no? Porque estás acostumbrado a hacer algo de lunes a sábado. ujú. Yo el último ciclo me levantaba a las 6 de la mañana, 5:30 de la mañana, me iba a caminar una hora o correr una hora al bosque, después regresaba a entrenar al dojo. Entonces hacer toda esa rutina durante 16 años es difícil, ¿no? Y, y, y es más difícil dejar de entrenar, ¿no? Y dejar de competir, porque es algo que estás haciendo los 16 años y te acostumbras, ¿no? Sí, Y todo el mundo te dice, tu entrenadora te dice cómo entrenar, tu psicólogo te dice esto, los fisiatras, los doctores, todo el mundo te dice cómo entrenar y cómo hacer judo, pero nadie te dice cómo dejarlo. sí, Y es muy difícil dejarlo, es muy difícil dejar el alto rendimiento, dejar el deporte, porque no estás preparado, ¿no? Al menos, digo, yo tuve la fortuna de haber estudiado alguna carrera, ujú. de haber terminado esa carrera y también la fortuna de hacer algo que a mí me gusta, que son las comunicaciones, que son las redes sociales, que son Sí, hacer videos, tomar fotos. Porque mucha gente me dice, ay, es que vas a ser entrenador. Me decía, ¿vas a ser ujú. entrenadora? Oye, te vas. Le dije, pues es que no estudié para ser entrenadora y yo siempre estaba en contra de eso, ¿no? De la gente que no se preparaba para ser entrenador. ¿Y cómo voy a yo a hacer eso, no? Y yo tuve la fortuna al año menos del año que salí de competir, de ser atleta olímpica de alto rendimiento, tener un trabajo, ¿no? Pero hay muchos atletas que no tienen esa fortuna o que no tienen también
esa oportunidad de estudiar. Digo, hace poquito estaba viendo la historia de un pesista que fue muy Ujú. viral, de que dices que ahorita no tengo ni para comer. Oh, Entonces sí. también, eh, tú como deportista, yo duré 16 años, pero yo sí me preocupé en pensar en mi futuro, ¿no? Y te voy a ser Ujú. sincera, yo salí y pedí trabajo en tres lugares y me dijeron que no porque no tenía experiencia, que a mis 34 años, 35 años, ya Sí, había tenido experiencia, pero pues ¿cómo les explico? sí. Bueno, sí les expliqué que estaba entrenando, que estaba compitiendo. Y tuve la fortuna de encontrarme con José Humberto Rodríguez, que es mi jefe, que es el Ujú. director general de la Confederación Panamericana de Judo y que me brindó y que me dio la oportunidad de trabajar con él, ¿no? Qué Y eso bueno. es algo que creo que muchas empresas no lo ven, ¿no? De que a lo mejor no tienes esa experiencia, pero tienes otros valores, ¿no? Como la tolerancia a la frustración, como la Ujú. disciplina, como el trabajo en equipo, ese tipo de valores que una empresa puede aprovechar. Pero te digo, yo fui a buscar trabajo en tres lugares, me dices que no tienes experiencia. Y yo, sí, sí, no tengo experiencia. Pero sí fue difícil cerrar ese ciclo y sobre todo, digo, entender y aceptar que se acabó, ¿no? Que se acabó los viajes, que se acabaron las horas de entrenamiento, que se acabó tener a tus compañeros, a tus amigos cerca, porque se termina y cada quien se va para su casa, ¿no? Sí. Porque no todos somos aquí de la Ciudad de México. Yo decidí quedarme aquí en la Ciudad de México y no regresar a Parral, porque yo sentí que las oportunidades para lo que yo estudié, para lo que yo quiero, las iba a encontrar aquí, ¿no? Y las encontré. Te digo, ahorita actualmente me encuentro trabajando en la Confederación Panamericana de Judo, que los Ujú. invito a que nos visiten y nos sigan en Confederación Panamericana de Judo y CP Judo en Instagram. Ujú. Me encargo de todas las redes sociales, me encargo de las fotografías, cuando hay los eventos me encargo de hacer de toda la transmisión del streaming. Entonces son varias cosas de las que estoy encargada. Y aparte aquí en México trabajo para la agencia Colors, que es una agencia de talento, donde me encargo del área digital, que es proveer todas las herramientas para que el equipo salga ahora sí a vender al talento. Entonces me encargo de eso. Me encargo de todo el área digital y digo, es algo totalmente diferente al deporte porque es el mundo del espectáculo, de la farándula, Sí. pero estoy muy contenta de aprender nuevas cosas, ¿no? Y de poder, con lo que yo adquirí como deportista, con los valores, poder contribuir en otro aspecto, ¿no? De mi vida. Mm, Muy buena manera de terminar esto porque sí, me imagino que es muy complicado dar ese salto, ¿no? De haber estado acostumbrados a entrenar 6, 8 horas diarias y después qué voy a hacer de mi vida. También que el mundo no está muchas veces preparado para muchos atletas. Lo decías del chavo del levantamiento de pesas, él tenía un tema ahí con su seguro social y por eso no le querían dar chamba. Y pues uno de qué sobrevive, ¿no? O sea, mientras estés en el deporte y estés en el alto nivel, pues te voltean a ver, pero después de eso, ¿qué sigue? Vane, muchísimas Sí, gracias. exacto, totalmente de acuerdo contigo. O sea, Sí. cuando eres medallista, todo el Ujú. mundo te voltea y todo eso, pero después te tienes que arreglarlas tú solo. Y es parte de, ¿no? Es parte de la vida y creo que a todo el mundo le pasa esto y a todos nos ha pasado, pero pues el chiste es prepararte Sí. y como lo hiciste en el deporte, pues también acá, ¿no? En este lado del Ujú. camino. Sí, exacto. Vane, muchísimas gracias. De verdad que para mí ha sido un honor poder tener esta entrevista contigo y no es porque quiera echarte muchas flores, pero en serio, cuando yo empecé también un poquito ahí en el deporte, que mi carrera no fue tan larga ni tan exitosa como la tuya, pero sí nos impactaste mucho. Yo recuerdo, te digo, mucha entrevista en Atenas con José Ramón Fernández y cada 4 años te veíamos llegar otra vez a unos Juegos Olímpicos y decíamos, mira nada más, o sea, ella sigue y lo vuelve a conseguir y eso de verdad es un logro increíble. Ahora en esta etapa como profesionista también me da gusto que te empieces a sentir completa y que después de ese bachecito que dices que tuviste, pues ya te estás, pues ya llevas un tiempo ya más sólida, ¿no? Que la verdad creo que te debes de sentir más plena
pero lo que quiero expresar es que muchas gracias por esos años que nos diste en el deporte. Yo también me siento ahorita con mi camisa como si estuviera platicando con uno de esos ídolos de la infancia y de verdad que lo estoy haciendo. Y de verdad, muchas gracias por esta oportunidad y por este espacio. Dijiste ahorita de la red social de la Confederación, pero ¿tienes alguna donde te podamos seguir o tienes alguna actividad en alguna que estás Sí, haciendo? pues en mis redes sociales personales es Vanessa Zambotti, con Ujú. Zambotti con Z, doble T. En Instagram, en TikTok, en Facebook, ahí estoy. En Twitter, bueno, ahora X. Ajá. Este, ahí pueden encontrarme. Digo, no estoy muy activa últimamente porque como me dedico a hacer contenido para otras redes, Sí, ya al final del día ya lo que quiero es dejar el teléfono a un lado. me imagino que sí. Pero normalmente ahorita sí estoy subiendo cosas cuando salgo de viaje y hago todo lo de la confederación, pero pueden seguirme en mis redes sociales. Perfecto. Bueno, Vane, aquí tenemos una manera curiosa de despedir el programa, así que si me puedes ayudar a hacerlo, Claro. yo te voy a decir aquí huele a gas, tú vas a decir fuga y los dos decimos vámonos. ¿Sale? Ok. Muy bien. Vale. Sale, Vane, pues ya, con esto terminamos. Muchas gracias y es que aquí ya huele a gas. Fuga. ¡Vámonos! Vámonos.